la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes y también a nuestros oradores, a Julio Marola, que es consultor en psicología organizacional con foco en la transformación del burnout a flow, y Walter Gerboles, que es gerente senior de People Analytics, Organizational Design y Wellness, Bienestar, en Telecom Argentina. Así que, bueno, comenzamos. Mi nombre es Dolores Pereira Vázquez, trabajo en esta maestría de comunicación para la gestión del cambio, y lo que vamos a hacer es un intercambio de preguntas y respuestas entre Julio y Walter. Julio desde la cuestión más como analítica y del marco conceptual y herramental, y Walter en el correlato real, digamos, de cómo se vive esto en su organización hoy. Y después vamos a dejar, después de unos 45 minutos de exposición, vamos a dejar lugar a preguntas y respuestas de ustedes. Así que bueno, para empezar, Julio, quería hacerte una pregunta, y que es, las organizaciones venimos hablando mucho, hace bastante, del tema del desgaste y otros síntomas. ¿Cómo se diferencia en este caso el burnout de algún otro tipo de desgaste? Bueno, como vos lo dijiste, cuando hablamos de desgaste, en las organizaciones es una palabra descriptiva muy amplia y que tiene que ver en la fenomenología, digamos, es decir, en lo que la persona siente con el cansancio. Y es muy extendido, por eso se habla, digamos, de una sociedad del cansancio. Ahora bien, podemos decir, todas las personas y los grupos que tienen burnout tienen desgaste, pero no todas las personas y los grupos que tienen desgaste tienen burnout. Para ir, digamos, a un ejemplo. El desgaste, yo puedo tener signos, es decir, signos es lo que vemos en las personas, síntomas y los grupos, síntomas es lo que clínicamente los grupos y las personas tienen. Puedo tener signos, digamos, por ejemplo, por la aparición de un trigger, de un disparador. Voy a poner un ejemplo, yo pongo ejemplos reales, ¿no? En un grupo, una gerente regional, una directora regional se hace cargo de 3 gerencias, y esta directora regional tenía una tremenda vocación por el micromanagement o micromanagement, que es el seguimiento muy cercano, con gente que ya tenía más de 10 años de carrera, mujeres y hombres, en este caso eran 3, más de 10 años de carrera, acostumbrados a tomar sus decisiones, a tener desafíos, a tener responsabilidades. Entonces, bueno, este tema del micromanagement genera una cuestión que se llama apalancamiento negativo de la carga. Es decir, hay una palanca. ¿Qué quiere decir? Que el mismo trabajo, para ser realizado, requiere de mayor energía psicológica. Ahora bien, este es un trigger, es un disparador, una situación que genera en los 3 gerentes esto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Hay un doble problema. Estos todavía no tienen burnout. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el burnout? El burnout es, al principio, fácil de resolver, fácil de abordar y difícil de diagnosticar. Pero cuando avanza es fácil de diagnosticar y difícil de resolver, porque ha habido una acumulación en el tiempo y hace que su alivio, una vez que está instalado, requiera de tiempo para poder ser aliviado. Entonces, digamos, y cuando estos 3 gerentes, digamos, empiezan a tener estos síntomas de cansancio, es decir, clínicamente se llama agotamiento, comienzan teniendo síntomas de cansancio emocional. No me la banco, este trabajo me tiene cansada. Bueno, una serie de cuestiones que es cansancio, es desgaste, empieza el desgaste. ¿Y cuál es el tema acá? Que comienza a darse otro fenómeno que es el crossover del burnout, es decir, el burnout transversal, es decir, el burnout que desde los gerentes comienza a impactar en sus reportes. Entonces comienza a generarse un caldo de cultivo para el burnout. Entonces, de este punto de vista, una intervención, digamos, rápida, ya sea de la interna o externa de la organización. En este caso hubo una intervención organizacional también, porque esta persona, esta, digamos, directora terminó siendo desvinculada, digamos, por un tema, porque además
el micromanagement llegaba a un tema ya de maltrato o acoso. Entonces, digamos, bueno, esto era a nivel regional, no pasó en la Argentina, pasó en otro país. Entonces, por eso es muy difícil que, digamos, adivinemos de dónde es. Pero quiero decir, con esto, entonces, el desgaste cubre este tipo de fenómenos. Pero también podemos hablar de desgaste en una persona, por ejemplo, que con 30 o más años de servicio en una organización altamente burocratizada, esto pasa a veces en organizaciones, digamos, del Estado, digamos, o similares en su funcionamiento, una persona que pierde todo interés, pierde toda motivación. Yo me acuerdo una vez en una facultad en la que estaba, le propuse al carpintero de la facultad hacer una división en un lugar muy largo que tenía la carrera, que era el año, recién estaba empezando esa carrera. Y cuando le terminé de explicar, me dice, y digo, y bueno, muy, muy entusiasmado, le decía yo, y la persona escuchaba muy bien. Y le digo, bueno, ¿cuándo lo vamos a poder hacer? Dice, no sé, yo el año que viene me jubilo. Y se fue. Bueno, quiero decir con esto, este es también un desgaste, pero que se caracteriza clínicamente como apatía. Entonces no es burnout, es apatía. La persona ya está pensando, en este caso, en los nietos, en ir a pintar, en un taller de escritura, en otra cuestión que ya ha perdido. Ahora, ¿podría tener esta persona burnout? Sí, también podría. Digamos, por eso es un tema, digamos, que para nosotros saber cuándo el desgaste tiene una presencia de burnout, tenemos que hacer un diagnóstico. Entonces, yo diría que en una primera aproximación podemos decir, el desgaste comienza con con un agotamiento emocional, que después se hace mental y después se hace físico. Y este es el primer síntoma de burnout. Después vienen otros dos, digamos, que son también significativos. Pero, digamos, bueno, para tener una primera descripción, la palabra desgaste cubre todo. El tema es que es tan amplia que no nos permite diagnosticar exactamente la situación de la persona o grupo. Excelente, muchas gracias, Julio. Después vamos a volver más específicamente sobre el tema de burnout. Ahora, para crear el otro marco organizacional, quería preguntarte, Walter, a raíz del cambio cultural que hemos estado hablando, que está llevando a cabo Telecom, ¿cómo resuena esto de trabajar sobre el bienestar? O en otras palabras, ¿qué lugar tiene el bienestar dentro de lo que es el cambio cultural en la organización? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, gracias, Dolores. Antes que nada, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a participar de este espacio. Para mí es un placer estar con todos ustedes hoy aquí. Bueno, el bienestar es una dimensión sumamente relevante que las organizaciones vienen promoviendo desde siempre, diría yo. Pero en el contexto mundial que estamos atravesando y en el marco de transformación cultural, que la gran mayoría de las compañías a nivel global estamos viviendo, este aspecto ha cobrado más protagonismo que nunca, sin lugar a dudas, ubicándose en un lugar central para las empresas. En definitiva, empresas más humanas, más inclusivas, más sustentables y también más conscientes que las personas tienen que estar en el centro, ¿no? Eso es el bienestar para Telecom. Ese es el lugar que para Telecom ocupa el bienestar de sus empleados. Excelente, Walter, porque justo esto de la persona en el centro también es lo que es como el hashtag de nuestra maestría, es la misión que nosotros nos proponemos al trabajar con agentes de cambio dentro de las organizaciones. Julio, entonces, si volvemos del bienestar, porque vamos haciendo el tándem entre bienestar y burnout específicamente, nos contabas la diferencia con el desgaste. ¿Cuáles son, si necesitamos identificarlos o si estamos ante una sospecha de burnout, cuáles son las variables que lo componen? ¿Cuándo podemos estar pasando a ocuparnos específicamente de saber si estamos hablando realmente de burnout a partir de sus variables? Bueno, tradicionalmente se han medido tres variables que se llaman agotamiento, despersonalización y bajo deseo de logro. Nosotros hemos añadido en un test que hemos desarrollado recientemente con la doctora Graciela Filippi, dos más,
que son fricciones vinculares e hiperconectividad, y esto tiene que ver con el escenario de la pospandemia. Entonces voy a hablar, digamos, brevemente de cada uno de los 3 síntomas para que podamos identificarlos. Cuando hablamos de agotamiento, este es el primer síntoma. Y, digamos, puede haber agotamiento sin burnout. El tema, porque tenemos, digamos, 3 niveles de riesgo. Riesgo 1, 2 y 3. Entonces, cuando estamos en riesgo 1, es decir, que tenemos un agotamiento moderado o alto, pero no hay despersonalización ni bajo deseo de logro, todavía no estamos en una situación de burnout, aunque a la observación pueda confundirse. Por eso es importante la medición. Entonces, ¿qué pasa con el agotamiento? Comienza, como decíamos, por un disparador, una situación. Ahora, si esa situación no se resuelve, se cronifica. Cuando se cronifica el agotamiento, entonces, ¿qué pasa? La persona, para defenderse de esa angustia que le significa estar cada día yendo al trabajo como si tuviera una mochila de 20 kilos de piedras en la espalda y subir una montaña con eso, esa es la figura de la persona con el agotamiento, entonces comienza a tomar distancia, para defenderse. Entonces, desde el punto de vista de la persona, decimos del síntoma, se llama despersonalización. Ahora, si alguien observa a esta persona, lo llama cinismo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Me acuerdo haber trabajado con un grupo de enfermeras en la cual, digamos, habían estado sujetas a un sistema muy verticalista, por un lado. Me acuerdo que en la intervención las enfermeras me habían dado una muy buena solución para un problema, era un centro de tratamiento de niños, de nivel neurológico, muy prestigioso, y me habían dado una muy buena solución. Y cuando yo iba reportando esta iniciativa de las enfermeras, los jefes de los departamentos médicos, hasta el director de la clínica, me decían: gracias, licenciado, por esa idea que se le ocurrió. Yo trataba de decirles que no había sido mía, pero no podían entender que las enfermeras lo hubieran generado. Por el sistema tan verticalista que pone a cada persona con un nivel de pensamiento posible, pero que tiene obturada la escucha. Entonces, en la defensa de las personas frente a la angustia de la situación y no poner en marcha sus propios desafíos, sus propias iniciativas, su propia experiencia en el campo, digamos, es observada como cinismo. Es decir, digamos, me habla, pero yo no le importo, digamos. Habla de las cosas como si, bueno, el chico, digamos, como si yo dijera, ¿no? Bueno, su chico, digamos, tiene algunas posibilidades de sobrevida. Bueno, digamos, ¿no? Digamos, y lo digo así, sin ningún tono emocional. Bueno, entonces esto es el efecto en el burnout, lo estoy exagerando un poco, pero el efecto en cómo impacta, en este caso, en familiares y pacientes, también en los ámbitos organizacionales impacta en los clientes, impacta en los colaboradores, impacta en los pares. Entonces, la característica que esta despersonalización tiene, o este cinismo, es que hay una baja en la motivación, y, digamos, hay una pérdida del autocompromiso. Es decir, en el caso de las enfermeras, aquello que las llevó a estudiar la carrera, a meterse en eso, para ayudar a la gente por ese deseo juvenil y demás, digamos, en este caso eran enfermeras, ¿no? Hoy hablamos de enfermeras y enfermeros en general, pero en este caso, en este servicio en particular, eran solo enfermeras, por eso hablo de enfermeras, no por una cuestión, digamos, de reducir en el género la profesión, sino que, digamos, en este caso en particular que me estoy refiriendo. Entonces, hay un desapego de los contenidos, los objetivos y el propósito del trabajo. Y este es el segundo nivel de burnout. Digamos, ahí sí, acá, cuando hay este signo, ya entramos en riesgo 2. Entramos en riesgo 2, que es un proceso de medición. Cada uno de estos síntomas tiene 3 niveles, alto, moderado y bajo, y dentro de esos tiene una serie de parámetros diferenciales. Pero para no aburrirlo con la cuestión técnica, y vamos a ir, digamos, al tercero, que es el bajo deseo de logro. El bajo deseo de logro es ya la pérdida de esperanza en mí misma o en mí mismo. Es decir, ya no tengo
digamos, un objetivo claro, pienso, la fenomenología de la persona dice, ¿para qué me habré metido en esto? Me equivoqué de profesión, tendría que haberme dedicado a tal otra cosa. Es decir, hay, digamos, una pérdida de una luz, de una esperanza, digamos, en términos de poder hacer algo y, por supuesto, muy lejos de disfrutar del trabajo. Ahora, estos son los 3 síntomas básicos. Nosotros hemos medido otro más, que es la fricción vincular. ¿Por qué la fricción vincular? Porque yo les comenté, cuando hay fricciones que son problemas de relaciones interpersonales, estos problemas de relaciones interpersonales traen un apalancamiento negativo de la carga. Quiero decirles que cuando el management funciona bien, y la gente tiene, digamos, alegría, tiene objetivos, bueno, esto sería una situación más de flow, pero cuando hay esto, se da un apalancamiento positivo de la carga de trabajo. Es decir, la gente, la misma carga de trabajo, la vive como más liviana porque su productividad es mayor, porque su alcance es mayor. En cambio, cuando hay, digamos ya, los 3 síntomas, ¿qué empieza a haber? Más errores, empieza a haber desatención, es decir, la gente pierde la concentración, llegadas tarde, ausentismo por problemas, por las conductas asociadas, porque el burnout comienza con ansiedad, con irritabilidad, pero luego hay trastornos de la alimentación, trastornos musculoesqueléticos, ataques de pánico que son, digamos, ataques de ansiedad interna o de miedo a lo externo, o las dos cosas juntas, sin un motivo aparente, si se desarrollan fobias, se desarrolla depresión en muchos casos, es decir, hay una serie de conductas asociadas que sería largo de describir, que no le pasan todas a todo el mundo. Cada persona tiene algunas, digamos, ¿no? Personas, y los grupos que están en burnout, dentro de un grupo que está en una situación de burnout, las personas suelen tener distintas manifestaciones, porque el burnout, que es una forma de estrés, en consecuencia es una reacción inespecífica, ataca a cada uno y a cada una en su punto más débil. Y después un tema más de la pospandemia, que es la hiperconectividad, es decir, no poder separarse de las pantallas. Y en esto hablamos a veces de la ley de desconectividad, del marco legal con respecto al trabajo, de no mandar los mails, pero no me asegura esto que haya desconexión, pues la persona puede estar no conectada en el trabajo, pero estar con 5 redes sociales, con un grupo de interés, digamos, desarrollando cosas, metida en un segundo trabajo, en un proyecto, es decir, hay una serie de cuestiones de la hiperconectividad que también son, así como las fricciones vinculares, un caldo de cultivo para el burnout, o, si están bien manejadas, un atenuante que ayuda a la recuperación, es decir, al alivio del burnout. No sé, Dolo y bueno, Walter, digamos, no sé si pude ser en una extremada síntesis más o menos claro, o está todo más confuso que antes. Está más claro y a la vez como que nos vamos alertando de la cantidad de situaciones a tener en cuenta, de nuestros sesgos, de las responsabilidades, del diálogo interno en el trabajo, que, bueno, que más allá de nuestra vocación o de nuestra misión, cómo va entrando en una realidad mucho más compleja y, bueno, y también desde las organizaciones y desde lo que nosotros hacemos como líderes en distintas funciones en nuestras organizaciones, lo que tenemos por delante también para revertir ciertas situaciones. Así que muchas gracias, Julio. Walter, en relación con esto que comenta Julio, ¿qué están detectando, si es que están detectando cambios específicos o qué han estado detectando en estas cuestiones en el clima laboral? Y pegadito a eso, ¿qué acciones están vigentes o cuáles están proyectando en relación con eso? Bueno, en realidad nosotros no tenemos una correlación entre lo que comenta Julio y cuestiones muy directas, aunque sí tenemos un abordaje claramente integral que está más orientado a trabajar holísticamente con foco en el bienestar. Sin lugar a dudas, nosotros entendemos que trabajar sobre el bienestar de los colaboradores y de sus familias y ponerlo como un foco de gestión claramente tiene una correlación en el engagement y por ende en el clima laboral y obviamente esto derrama un montón de otras cuestiones como por ejemplo un menor ausentismo
y menor nivel de enfermedades prolongadas, etc. En Telecom hay una gran cantidad de acciones que nosotros ya implementamos y otras iniciativas que estamos proyectando para más adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de un abordaje integral, nosotros en el año 2020 desarrollamos un programa que hemos denominado Nos Acompañamos, con el propósito de estar muy cerca de las personas que forman parte de la compañía y también de sus familias, conteniéndolas, brindándoles asesoramiento permanente, asistiéndolas en el contexto que vivimos como humanidad desde el comienzo de la pandemia misma. Este programa es un programa muy abarcativo, bastante abarcativo, que contempla una línea de contacto 7x24 para brindar asistencia y contención psicológica a través de un equipo de profesionales especializados. Hemos desarrollado webinars, encuentros virtuales, talleres sobre gestión en tiempos de crisis, para que nuestros líderes, que claramente tienen un rol clave, desarrollen y potencien sus habilidades para poder acompañar a sus equipos en este contexto. También creamos un canal de contacto para que los colaboradores reciban orientación médica. Claramente este aspecto fue de altísimo impacto en la población, el tema del COVID y la preocupación que esto generaba en las personas. Este canal lo creamos y lo desarrollamos para que la gente pueda evacuar dudas frente a la aparición de síntomas o consultas relacionadas con la aplicación de vacunas. Desarrollamos contenidos, webinars instructivos, consejos para enriquecer la experiencia del trabajo remoto a través de las plataformas colaborativas. También implementamos, a través de nuestros consultorios médicos y de vacunatorios móviles distribuidos en todo el país, un plan de vacunación contra la gripe mediante el cual aplicamos la vacuna en forma totalmente gratuita a todos los colaboradores que decidieron hacerlo. Brindamos capacitación a través de Universo Telecom, que es la plataforma de e-learning, en temáticas como aplicación del protocolo COVID, protocolo de prevención contra COVID, primeros auxilios, RCP, postura adecuada, pausas activas. Además, sumamos un servicio de asesoramiento a los médicos de la compañía a través de un equipo de infectólogos para que estén permanentemente actualizados con lo que está pasando a nivel mundial y obviamente en la Argentina. Además, este equipo de infectólogos asesora, este equipo de infectólogos que nos asesora da charlas abiertas a toda la empresa con temáticas vinculadas a COVID y a las vacunas disponibles en la Argentina. Desarrollamos y difundimos muchísimo contenido digital como toolkits, trivias, videos, colecciones con foco en la psicoeducación, y también para hacer más llevadero lo que fue la ASPO y la DISPO. Generamos after virtuales, clases de gimnasia, en una iniciativa que hemos denominado TecoGym. Hicimos recitales virtuales exclusivos para los empleados, juegos, trivias, challenge. Implementamos talleres de duelo. Lamentablemente fue una necesidad que detectamos para acompañar las pérdidas. Neurociencias, mindfulness. Y por último también, en lo que respecta al manejo de la información, creamos un War Room con todas las estadísticas sobre la cantidad de casos, tanto a nivel país como a nivel compañía, e implementamos un reporte ejecutivo para que nuestro C-Level estuviera informado a diario de la evolución de casos. Esas son las iniciativas más relevantes, digamos, que estamos, o principales que hemos desarrollado de 2020 para acá, en el marco de bienestar. Actualmente estamos en un marco de una iteración estratégica. Hemos definido el bienestar como una de las avenidas estratégicas de gestión de capital humano, entre las cuales, entre otras cosas, cuando yo digo tenemos algunas iniciativas pensadas para adelante, uno de los aspectos para nosotros importante que tenemos que recorrer y que tenemos que explorar es la medición de la salud mental. El nivel de, esto que hablaba Julio, ¿no? de qué nivel de
de trastornos o de sintomatologías aparecen en los colaboradores. Sí, o sea que además el bienestar en el caso de usted se pega muchísimo directamente a lo que es salud, se abarca desde lo que es salud. Es Muchísimas. más amplio, ¿no? Claramente, salud es una parte muy importante para nosotros, que es poder acompañar a los colaboradores en el marco de lo que hemos vivido, pero claramente hoy por hoy el bienestar es mucho más amplio. Tengamos presente que hoy es el principal factor por el cual las personas eligen un trabajo. Pasó a ser, eh, hoy primero está el bienestar y segundo lugar, en segundo lugar, para elegir un nuevo trabajo, tiene que ver con la propuesta de valor o con la propuesta económica. Con lo cual, para nosotros hoy forma parte de nuestra agenda, ya lo ha venido siendo, digamos, pero claramente a partir de este nuevo contexto, sin lugar a dudas, entendemos que es muy, muy importante. Sí. Muchas gracias, Walter. Julio, con todo esto que nos estaba contando Walter también, hay personas, hay equipos, hay decisiones detrás de tantas iniciativas y de tantas, digamos, del posicionamiento estratégico de estas iniciativas dentro de las organizaciones. Desde la función del liderazgo o la responsabilidad real de los líderes para con su gente, o al revés, ¿cuál es la responsabilidad real del líder o la responsabilidad del liderazgo para con la gente en relación, volviendo al tema de burnout? Bueno, en este enfoque, en el marco estratégico y de gobernanza, digamos, podemos decir, de balance social, gran parte de esto está descrito en lo que dijo Walter recién. Es decir, si uno mira esta mirada extendida, vemos el apoyo no solamente al empleado, sino a su familia. Es decir, y esto es un concepto importante porque traspasa, digamos, por así decir, el reloj, traspasa lo que el industrialismo introdujo en el trabajo, que era, digamos, nosotros podemos decir, en la era preindustrial, el trabajo era, digamos, por ejemplo, en la artesanía, había un afecto, el taller estaba junto con la familia, es decir, para no abundar mucho en esto, se reconstruye de alguna manera la sectorización que introdujo artificialmente el industrialismo. Entonces se reconstruyen estos vínculos. Lo que decía Walter con respecto a la salud física, digamos, el apoyo constante del médico, bueno, esto es muy importante porque el burnout implica a la persona, es decir, si yo tengo menos energía física, si me alimento mal, si no hago ejercicio, si me desconcentro, todo eso, digamos, revierte en una facilitación, digamos, del síndrome del burnout. Entonces, bueno, incluso la iniciativa del duelo, digamos, estar junto a la persona en momentos difíciles de los cuales tradicionalmente, digamos, se prefería no hablar, ¿no? De eso no se habla, ¿no? Tomar una frase. Entonces, esto me parece que es una muy buena expresión de la responsabilidad del liderazgo. Ahora, ¿qué podemos agregar a esto genérico que dijo Walter y que es valiosísimo porque es la estrategia organizacional al servicio de las personas, al servicio del bottom line social, del balance social? Bueno, hay una alta correlación entre las relaciones de apoyo. Las relaciones de apoyo se vienen hablando en comunicación desde la década del 50. Sí, en las primeras organizaciones fue Exxon en el plano internacional, en su programa de relaciones de apoyo define desde la década del 50 a principios del 60. Vamos. ¿Qué es? Esta relación de apoyo tiene mucho que ver con que modera, forma este apalancamiento positivo de carga que modera el impacto psicológico y fisiológico de la carga de trabajo. Obviamente tiene un límite en la sobrecarga no hay con qué darle, salvo que sea ocasional. Cuando es constante no hay con qué darle. Pero sí, digamos, bueno, el feedback constructivo, ¿qué pasa? Muchas veces se observa en las intervenciones que algunos supervisores tienen alguna, digamos, y gerentes algunas feedback, digamos, dicho de alguna manera
no técnica, positivo, en el tema, en el sentido valorativo, no en el sentido de la economía de la información, feedback positivo, pero que siempre va acompañado de algún comentario negativo para que el otro no se la cree, digamos, ¿no? Bueno, esto no es muy bueno, es decir, hay que separar los momentos, es decir, la transparencia informacional, es decir, el no engaño a las personas. ¿Sí? Las personas que se sienten engañadas por una maniobra especulativa en la administración de la información, esto es tremendamente negativo. Así como tener transparencia, digamos, genera un clima de confianza mutua. Recordemos que la confianza tarda mucho en construirse y es muy fácil en muy poco tiempo destruirla. Entonces, el líder transformacional, el líder como role model, como ejemplo, no por lo que dice, sino por lo que hace. Esto ya lo decía Peter Drucker, ¿no es cierto? En la década del 50, en el libro de Management, la gerencia, digamos, decía que vale más lo que se hace que lo que se dice. Que la gente tenga desafíos, que el líder sea una inspiración para las personas, que se sientan convocadas, que se sientan que pueden y tienen la libertad para arriesgar, para opinar. Bueno, esto es muy importante desde el punto de vista de la función del liderazgo. Otro tema importante es la civilidad, que, digamos, bueno, se está empezando a hablar mucho ahora. ¿Qué es la civilidad? El respeto mutuo, pero el respeto mutuo no como una cuestión teórica, sino como una práctica, porque a veces hay incivilidad involuntaria, Yo me acuerdo una persona que, digamos, daba las indicaciones a sus reportes sin pedir por favor. Entonces, yo le dije, digamos, mira, convendría pedir por favor. Y me dice, ¿por qué voy a pedir por favor si es el trabajo de ellos? Bueno, esto, digamos, obviamente parece un chiste, pero era así, me lo dijo en serio además, ¿no? Bueno, es decir, ¿esto qué hace? Mina la energía, es decir, drena la energía. Y cuando el problema del burnout es que cuando la energía se drena y la persona ya entró en una fase de riesgo 2, y ni hablemos de riesgo 3, no la puede regenerar, es decir, no hay manera de regenerar la energía. Y entonces se pierde, se pierde y se pierde, y eso aumenta la estrategia defensiva a la que puede apelar, pueden apelar los grupos y las personas, que son estrategias defensivas fallidas. Por ejemplo, yo me acuerdo de una intervención en un contact center, digamos, que, digamos, las personas... Esta intervención fue interesante porque tenía 3 grupos, y los 3 grupos, uno estaba el 84% de la gente en riesgo 3, 2 síntomas altos y uno moderado, que es mucho burnout, y los otros 2 estaban en nivel intermedio. ¿Y cuál era la cuestión? Y había una cuestión que había un estilo de liderazgo heredado por una persona que había venido, este contact center antes había estado tercerizado, con una estrategia de leadership, de liderazgo de command and control, ¿no? De decir, tipo sargento de infantería, y que apercibía a la gente públicamente, por ejemplo. Bueno, esto es tremendamente, esto, digamos, en las buenas prácticas está desterrado hace mucho, pero quiero decir que uno ahí nota como si viera algo con un microscopio que parece agrandadísimo, el tremendo efecto negativo de lo que de una manera subtle, una manera desapercibida, se da en la cotidianeidad en formas, digamos, menos brutales del destrato, digamos, o de la falta de respeto, del respeto mutuo. Y no digo respeto por lo que la persona hace, por lo que la persona es, por lo que la persona tiene para aportar. Y recordemos que cuando hay un maltrato, digo recordemos, pero en realidad le tengo que decir, la investigación ha demostrado que con el maltrato, el estrés o el distrés en este caso, es tanto para la víctima como para el perpetrador o la perpetradora. Es decir, es para las dos partes. No es que solamente, digamos, el perpetrador la pasa bárbaro y la víctima, no, ambas partes sufren. Entonces, cuando tenemos una intervención, por ejemplo, de civilidad, bueno, esta intervención tiende a, digamos, hacer que todas las partes se sientan mejor, no a culpar a alguien por cómo es, sino a dar la oportunidad de que todos reconstruyan en conjunto un clima donde se percibe que puede ser agradable estar, que puede ser agradable compartir. Y también las buenas prácticas de liderazgo aumentan la colaboración entre pares, aumentan, digamos, ¿qué es colaboración entre pares? Yo recuerdo en una instancia, por ejemplo, que
solo se de un grupo que atendía a clientes, que solo se recordaban las cosas negativas, que por supuesto tienen, uno siempre recuerda más las cosas negativas porque tienen un imprinting neuronal mucho más profundo. Entonces, ¿qué pasa? Las muchas, digamos, situaciones comunes van por vía asociativa a esas experiencias que están impresas y que están olvidadas. Entonces, la idea es, digamos, que nosotros podamos en esto, digamos, trabajar para, digamos, sobre este modo de alivio, digamos, en el cual vamos transformando estas experiencias, resignificando en la precu estas experiencias, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no generen lo que se llama un negative feedback loop, es decir, cuando se tienen experiencias desagradables, quedan impresas en las neuronas y luego intervienen de manera inconsciente, sin que la persona lo sepa, generando malas decisiones, errores o fallas de cálculo. No sé si, digamos, con esto pude sintetizar un poco el rol del liderazgo, teniendo en cuenta un contexto organizacional como el que menciona Walter es espectacular, porque es mucho más fácil hacer intervenciones con este contexto organizacional que con un contexto donde no está clara la responsabilidad institucional. Ahí está muy clara en lo que dice Walter, cómo la organización ha tomado una tremenda responsabilidad, sobre todo las iniciativas que tienen que ver con el balance social, es decir, con la responsabilidad social sobre los miembros de la empresa. Sí, tal cual. Y en esto, Walter, que comentabas y que trae también Julio, que se da a nivel, bueno, tanto estratégico como en la vida cotidiana organizacional, lo que nos has ido contando, si nos querés contar también con más casos o con más ejemplos, me imagino también que hay un gran desafío para las áreas emblema, ¿no? Para las áreas como la tuya o como las de la gente que está hoy acá, relacionadas directamente con gestionar de algún modo todos estos temas y cascadearlos desde la estrategia hacia lo que termina en realidad sucediendo. ¿Cuáles son esos desafíos para estos líderes de área? Bueno, o si nos querés sobreabundar un poco con esto de la estrategia bajada y vivida, porque estamos hablando como de un gran cambio de mindset. Sin lugar a dudas. Claro. Muy importante lo que dice Julio sobre el liderazgo. Ahora voy un rato más tarde a ese tema. Nosotros entendemos que, como les decía antes, que esto es un abordaje integral claramente. Lo primero es la generación de propósito, ¿no? Esa es la manera, lo que yo comenté anteriormente es solo una parte del proceso de transformación que está viviendo nuestra organización. Nosotros en Telecom promovemos una nueva experiencia de trabajar en Telecom, valga la redundancia, en la que todo está pensado para la generación de una cultura de trabajo colaborativo, participativo e inclusivo. Nosotros tenemos una propuesta donde transformamos nuestros edificios en centros de experiencia, donde la gente puede ir a trabajar cuando quiera, donde quiera, sin asignación de lugares, sin que los lugares estén referenciados a jerarquías. Y esos lugares están diseñados de manera tal que propicia el trabajo colaborativo. Ya les voy a contar un poco más, digamos. Pero, digamos, en un mundo cada vez más emocional y ágil, con la tecnología como habilitadora para el cambio cultural, los desafíos para las organizaciones claramente son múltiples. Para nosotros es necesario propiciar esos modelos de trabajo híbridos adaptados a cada área de la empresa y a lo que cada área necesita y al contexto sanitario dado, claramente, con espacios flexibles, modernos, como les decía antes, dotados de tecnología para trabajar de manera colaborativa, crear ambientes laborales atractivos, ágiles, dinámicos. Es necesario empoderar a los colaboradores, desarrollar vínculos de confianza y empatía. Esto es muy importante digamos, en la seguridad psicológica de la que hablamos, ¿no? Esto nos llevó a nosotros a interpelar
y nos sigue llevando a interpelar el rol de los líderes, pero claramente necesitamos tener líderes comprometidos con el desarrollo y el bienestar de sus equipos, que brinden, como decía antes, esa seguridad psicológica y que desarrollen un fuerte sentido de pertenencia, de mística y orgullo. Este es el abordaje, por eso decíamos, no es un abordaje solo desde el punto de vista de la salud. Es un abordaje integral donde claramente el bienestar es, yo les hablaba del driver estratégico que tenemos, que tengo la responsabilidad de co-conducir con una colega. Es muy complejo porque es tan amplio como personas tengamos en la organización, donde los líderes cumplen un rol fundamental. Nosotros como compañía podemos desarrollar un montón de políticas, ponernos creativos y generar un montón de cuestiones para hacer más equilibrada la vida de las personas que forman la compañía, pero el rol del líder es clave, es catalizador para todo eso que nosotros pensemos y propongamos, ¿no? Como compañía. Tocaste un tema central, el rol del líder. Sí. Excelente, porque es la bajada del realismo, ¿no? A acompañar eso que se está proponiendo, bueno, que es la gran función o el gran desafío de los líderes, ¿no? No solamente acordar con qué es importante, estar alineados a la estrategia, sino hacer que realmente pueda vivirse en el metro cuadrado que gestionan y en el clima de la organización, en el clima de sus equipos de trabajo, etcétera. Y también mostrar a la vuelta, mostrar en el reporte al management y así cascadear hacia arriba el efecto que todo esto va teniendo, todas estas decisiones, cambios, porque hay un gran cambio de mirada que se está proponiendo, que es complejo, que es desafiante, y entonces medirlo y evaluarlo también es lo que le permite seguir funcionando y entender si se está entendiendo. Súper interesante y gracias por bajar a la tierra con ejemplos concretos lo que Julio nos muestra como desafío y oportunidad al mismo tiempo. Me imagino cómo están ustedes, el público, pensando en situaciones de las que forman parte, en situaciones que quisieran también gestionar con distintas nuevas herramientas, porque digo esto porque los desafíos cada vez son más. Abramos, si quieren, un espacio para preguntas, para comentarios, preguntas. Si levantan la mano, ya los habilitamos para que puedan hablar. Guillermo. Perdón. Sí, lo les va diciendo. Sí, Guille, si querés, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias, Dolo, Walter, Julio. Muy interesante escucharlos. Ahí quería preguntar específicamente, Walter, un poco lo que vos comentás, como las acciones que van tomando desde la organización y la importancia de los líderes un poco en derramar esas ideas, ese contexto que van ustedes transmitiendo a nivel organizacional, ¿no? ¿Tienen alguna manera de medir cómo los líderes van compartiendo eso o cómo los equipos van recibiendo toda la comunicación y todas las ideas que va teniendo la organización, sobre todo con respecto a los espacios de colaboración, a los equipos ágiles, al trabajo híbrido? ¿Cómo lo van midiendo ustedes desde, entiendo, capital humano? Sí, perfecto, gracias, Guillermo. Sí, nosotros claramente tenemos una encuesta de liderazgo que hacemos todos los años, que se complementa con la encuesta de clima, claramente. ¿Sí? En esa encuesta de liderazgo hay dimensiones totalmente orientadas a conocer cómo está viviendo la gente estos aspectos.
Y además, como comenté yo en mi intervención, nosotros durante todo el periodo pandémico, digamos, trabajamos fuertemente con los líderes, porque los líderes en algún punto han sido parte de todo esto. Claramente nosotros no fuimos ajenos a esta situación que que estaban viviendo los empleados. Nosotros tuvimos que adaptarnos como líderes a liderar en un nuevo contexto, de pasar a tener a nuestros equipos de trabajo a la salida de nuestras oficinas, a pasar a tenerlos en un ámbito totalmente remoto. Ya eso de por sí generó todo un stretch, una adaptación a nuestro estilo de liderazgo. Tener que comprender claramente los líderes que las personas compartíamos en un mismo espacio el trabajo y la familia, entender que hay determinados espacios para trabajar, determinados momentos para que nuestros equipos dediquen a sus familias, a la crianza de sus hijos, a ocuparse de los quehaceres de la casa. Claramente implicó un desafío enorme para todos nosotros como líderes. Y como yo decía también, digamos, esto no es un abordaje aislado. Nosotros hoy trabajamos con 28 proyectos, 28 iniciativas, que a su vez están abiertas en algo así como 50 iniciativas en las que trabajamos desde el engagement, trabajamos el liderazgo, con el modelo del ser y hacer del líder, ¿sí? Trabajamos sobre la propuesta de valor, trabajamos sobre la salud en la otra punta, también trabajamos en el ámbito del diálogo social, porque esto implica una nueva manera de trabajar, implica cambios en la organización del trabajo, hay que adaptar nuestras prácticas a este nuevo contexto. En algún momento nosotros pasamos de tener colaboradores trabajando en call centers a atender a los clientes desde sus casas, con niños que pasan constantemente por el mismo ambiente, o tener las oficinas comerciales cerradas en el pico de la pandemia y tener a la gente en el ámbito familiar, trabajando de sus domicilios, haciendo trabajos administrativos, telefónicos o por canales digitales. Inclusive nuestros técnicos de campo, digamos, los técnicos de eventos, los técnicos que entran a a nuestras casas cuando nos quedamos sin servicio. En algún momento de la pandemia, esos técnicos digamos, tuvimos que imaginar nuevas formas de intervenir, digamos, los roles, el rol del líder claramente tuvo que adaptarse a ese nuevo contexto, a esa nueva realidad. Después, paulatinamente, hemos ido, en algunos casos, retomando ciertas prácticas y en otros casos hemos definitivamente cambiado la manera en la que hacemos las cosas. Por esto digo que claramente uno si lee la definición de manual de lo que es la transformación cultural, es la manera en la que uno hace, la cultura es la manera en la que uno hace las cosas, ¿no? Dentro de las organizaciones. Bueno, claramente apareció COVID, nos vino a cambiar la manera en la que trabajamos, en muchos casos nos aceleró la digitalización, en otros casos, por suerte, en el caso de Telecom, abordamos un aspecto, desde mi punto de vista, muy, pero muy bien, que es preparar el mindset para la disrupción tecnológica, para lo que viene, o sea, la flexibilidad digital. Uno habla de digitalización o de transformación digital. En realidad, lo más reciente de lo que escuchamos hablar es la flexibilidad digital, es esto de prepararse para la disrupción tecnológica que pueda aparecer para la próxima. Entonces, en Telecom trabajamos con ese sentido, preparar el mindset para lo que viene. No sé si te respondí. Gracias, Walter. Sí. Gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, pueden levantar la mano.
alguien que se anime con alguna pregunta. Ahí, Damián. Ahí está Damián. Damián y después Angie. No, yo quería preguntarle a Julio, en el caso de que uno sin tener un test advierta ciertos síntomas, ¿no?, de burnout, ¿cómo se procede? ¿Se deriva eso a un especialista? ¿Cómo sigue la historia? Bueno, eso depende mucho de cada situación, porque el burnout es un emergente de cierta situación de equilibrio organizacional. Es decir, cuando se rompe el equilibrio organizacional aparece. Hay dos maneras en las cuales uno, digamos, se encuentra con el burnout. Una manera es no buscar el burnout, sino que aparece. Es decir, la demanda, la observación puede ser falta de motivación de las personas, que a pesar de que, digamos, han tenido un aumento, están menos motivados. En fin, hay un conjunto de cuestiones en las cuales o que queremos hacer una mejora y entonces tenemos que ver cómo es el estado de la gente. Entonces, dentro de esas intervenciones, al haber algún índice en la observación, es decir, algún índice clínico de la presencia de burnout, tomamos un test. Es decir, siempre, digamos, yo mido burnout desde, digamos, la década del 90, por decirlo de una manera. Entonces, siempre es bueno medir, porque si no hay medición, no hay. Hablamos de medir cuando hablamos de grupos. Si hablamos de personas, hablamos de evaluar, ¿no es cierto? Entonces, en esa medición surge cuáles son los caminos. Hay veces, como es una radiación inespecífica, puede verse a muchas cosas. Por ejemplo, puede verse a un tema de mismanagement, es decir, hay unas prácticas gerenciales que son proclives a la generación de burnout. Entonces, lo primero es revisar esas prácticas. Puede haber un tema vinculado con sobrecarga de trabajo. Y a veces la sobrecarga no es sobrecarga porque solamente mucho trabajo, sino porque está mal distribuido. Entonces, el tema es analizar, digamos, cómo está distribuido el trabajo. Otras veces puede ser porque a las personas no se les permite el acceso a, por ejemplo, desafíos que las prueben. Entonces, la misma carga de trabajo les resulta más pesada porque no tienen el driver, digamos, para asumirla. Siempre, en todos los casos, lo que hay que hacer es medir. Por eso decíamos, cuando el test burnout, que habitualmente miden agotamiento, que en la observación lo vemos como cansancio, despersonalización, que se ve como cinismo, y el bajo deseo de logro, que desde afuera se ve como ineficacia, personas ineficaces. Hay que ver cuáles de estos síntomas son los prevalentes, en qué medida y cómo están distribuidos en cada grupo. Entonces, desde este punto de vista, hay medidas para el alivio que son organizacionales y después hay medidas personales. Las medidas, digamos, a nivel de las personas tienen que ver con estas cuestiones que comentaba Walter, digamos, de estar atentos a la salud física, a la alimentación, de tener mentoring, de tener, digamos, algunas cosas tienen que ver con problemas, ayudar con problemas de aprendizaje, es decir, digamos, alivios que pasan por lo cognitivo. Y otras veces tienen que ver con algunas cuestiones como el mindfulness. El mindfulness es bueno para cualquier tipo de estrés. Ahí está la tendencia a decir, bueno, burnout, mindfulness. Bueno, digamos, no es una herramienta necesariamente, digamos, única. El mindfulness ayuda, digamos. Yo, de hecho, hago mindfulness del 99 porque me he estresado y sigo haciéndolo porque es una práctica espectacular, pero bueno, no es la única, ni es la única medida. Y cuando no están revisados los factores organizacionales, las prácticas individuales, la exploración corporal, la relajación profunda, las prácticas de ejercicio, en fin, hay un conjunto de medidas que son personales, que son otras que son grupales, que tienen que ver con la comunicación dentro del grupo, la solidaridad en el grupo, y otras que son organizacionales, que tienen que ver con la manera en que se fijan. Por ejemplo, cuando hay micromanagement, la gente no tiene, digamos, contacto, amor por sus objetivos de trabajo. Y entonces el tema de reconstruir ahí es que las personas consideren los objetivos de trabajo sus propios desafíos. Otras veces tienen que ver con que hay una secuencia donde la gente no puede concentrarse, es decir, pérdida de la concentración. La pérdida de concentración trae errores y aumenta el burnout.
Entonces, en este sentido, en la intervención, cada caso es particular, en cada caso hay que medir, porque el burnout, como toda forma de estrés, es inespecífico. Es una reacción inespecífica. Hay que ver a qué se debe y actuar sobre las causas, y específicamente sobre las causas. Cuanto más micrométrica sea la intervención, más rápida y menos dolorosa es la salida de la situación de burnout. No sé si lo pude sintetizar. Sí, muchas gracias. Sí. Julio, si me permitís, me diste pie para agregar una cuestión que para mí es sumamente importante. Vos hablaste de carga cognitiva. En la carga cognitiva claramente aparece un elemento que es la estructura, ¿no? La estructura organizacional. Y normalmente los procesos de cambio conllevan adaptaciones, ¿no? Como las organizaciones tradicionales pasamos a ser organizaciones ágiles. ¿Y qué pasa en ese transitar? ¿Qué pasa con la gente? Porque claramente si uno no evoluciona la estructura y va hacia un modelo ágil desde la organización, pasar de puestos a roles y equivocamos el camino y ponemos a la gente a desempeñar ambas cosas, terminamos fileteando a las personas y asignándole a múltiples proyectos y múltiples responsabilidades, lo cual claramente le pega de lleno la carga cognitiva. Quería agregar eso, me parecía interesante. Totalmente, totalmente. Porque siempre además la estructura organizacional va detrás de la realidad, es inevitable. Entonces, ¿cómo cerrar el gap? Es un desafío constante. Y no es una cuestión de opinión, eso es, que es lo que más hay, sino una cuestión de cuál es el camino correcto, ¿no? Como decís vos, para las personas. Buenísimo. Bueno, seguimos con las preguntas. Si les parece, para que lleguemos con el tiempo, que sean lo más breves posibles, así como titulares. Está Rosario. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. A Walter o a Julio, en caso de que uno propone toda serie de estrategias en estos procesos, ¿cómo se actúa si no se tiene una respuesta favorable, digamos? Porque debe haber pasado en situaciones a las cuales uno propone, pero la respuesta no es la esperada. ¿Cómo se sigue? Sí, Walter, ¿querés comenzar? Yo puedo hablar desde la experiencia. Nosotros tenemos, por ahí yo no lo describí de esa manera cuando les conté la propuesta que implementamos en Telecom, pero nosotros claramente teníamos un proceso de escalamiento, ¿no? Donde arrancábamos con acciones muy masivas y muy autogestivas que tenían que ver con toolkits para manejo de las emociones. Y digamos, cuando las personas presentaban alguna situación, digamos, en algún episodio de crisis o algún pico, ahí aparecía la intervención de nuestro equipo, aparece nuestra intervención de nuestro equipo especializado, que son un equipo de psicólogos preparados para manejar este tipo de situaciones. Y cuando la situación lo amerita, hay un proceso de escalamiento a través de las prestadoras médicas que tenemos, digamos, de las obras sociales o de las prepagas. Nosotros no seguimos el tratamiento del colaborador en forma directa, sino que lo derivamos a los profesionales que corresponden según la cobertura médica de los colaboradores, y obviamente hacemos un monitoreo de la evolución, pero no llevamos a cabo el tratamiento con nuestros psicólogos. Ahora estamos explorando alguna alternativa distinta para absorber una demanda que claramente va a ir variando, ¿no? Con el cambio de contexto. Bueno, yo puedo agregar desde el punto de vista de la intervención externa. La intervención externa, habitualmente la respuesta no es la esperada. Es decir, ¿por qué? Porque está el fenómeno de la resistencia. Entonces, ¿la resistencia qué es? Es la resistencia a ser ayudado después que uno pidió ayuda.
Es decir, un ejemplo que les puedo dar en la Argentina, que es un país de mucha gente psicoanalizada, es cuando el paciente va al analista, digamos, pidiendo ayuda y después se niega a darla. Y el psicoanalista dice, esa es resistencia. Muy bien, es inevitable. Entonces podemos decir que las cosas no vayan como están esperadas, como espera el consultor, como esperan los líderes, como esperan... Es lo más normal que sucede. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Pensar que la resistencia es una expresión emocional esperable a el esfuerzo de ayuda. Entonces, ¿qué se hace con la resistencia? Se elabora conjuntamente, es decir, se aprovecha, uno no ataca la resistencia porque entonces fortalece la resistencia, sino se elabora. ¿Qué quiere decir elaborar? Someterla a un trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? La conversación, la charla a través de lo que nos está pasando y cómo nos vamos aclarando mutuamente y cómo, sobre todo, todos los actores, consultores, management, actores internos, es decir, los sujetos del proceso, todos aprendemos. Es decir, la idea, ¿cuál es el problema en general de los consultores? Yo puedo hablar del problema de consultores porque son con los que tengo que luchar, que cuando tenemos experiencia creemos que ya sabemos lo que va a pasar y no sabemos lo que va a pasar. Tenemos que aprender lo que va a pasar de cada situación, de cada grupo y de cada persona. Es decir, somos en un proceso de intervención ayudantes del proceso. No ni directores, ni conductores, ni referentes, no. Somos ayudantes de las personas que están ahí. Y Erdal Shine, digamos, publicó un libro hace poquito, no me quiero ir para atrás de la biblioteca, que se llama Humble Inquiry, es decir, interrogación humilde. Esto lo publicó hace poquito tiempo, ya viejito. ¿Y qué quiere decir? Ahí está, ahora. Bravo, el Humble Inquiry. ¿Lo tenés en español, Dolo? ¿Lo vi mal, no? Sí. Ah, bueno, yo no sabía que estaba traducido. Bueno, por eso, perdón, con el título en español que tiene Dolo. Entonces, ¿y qué es este procedimiento? Disponernos a preguntar, no sobre la base de la pregunta retórica que queremos que nos respondan lo que nosotros creemos que sabemos, sino que preguntar para aprender, con el ánimo de aprender de las personas, aprender de su disfrute, aprender de su sufrimiento y de nuestro sufrimiento y disfrute acompañando el proceso. Entonces, creo que esta, digamos, es la cuestión de la resistencia, llamada resistencia, y que, digamos, la idea no es, digamos, ponerla bajo el rótulo de resistencia al cambio, sino ponerla bajo la resistencia como un proceso emocional esperado que forma parte del agradecimiento. Genial, genial la cuestión técnica y específica desde la psicología de entender la resistencia para esperarla como algo que va a darse seguramente o que puede llegar a darse y entonces saber qué hacer. Yo les pido disculpas a las personas que estaban para hacer preguntas, pero tenemos que cerrar por respeto al resto también, pero les dejamos por chat nuestros mails por si preguntan y les podemos contestar vía los facilitadores, los speakers. Me gustó mucho y disfruté mucho este espacio. Les quiero agradecer a todos y a cada uno, especialmente a Julio y a Walter. Y creo que, como decía al final Julio, y también fue nombrando Walter, el gran desafío para el liderazgo que viene es acompañar. Parece contracultural para el líder que antes era la autoridad, lo que se tiene que hacer. Ahora me parece que el gran desafío es acompañar, porque bueno, es medir la resistencia y como con la actitud humilde de Jane también, derivar y seguir acompañando. Así que me quedo también, con Walter, con lo que dijiste de la transformación digital que varía hacia la flexibilidad digital y que tiene que ver también con esto de el líder cambiando, el líder acompañando, el líder flexible. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos a estar convocándolos para el próximo encuentro de la comunidad de aprendizaje de la maestría en comunicación para la gestión del cambio. Muchas gracias por venir.